me gustaría que pudiéramos prestar mucha atención. Y es que hoy en día lo que el mundo ha buscado poner en la mente de la sociedad y sobre todo afectar a la iglesia es esa necesidad de poder sentirnos valorados. No sé si ustedes se han dado cuenta, pero la autoaceptación, el autoestima, continuamente mencionados como elementos que la sociedad pues carece de o está muy bajo en cuanto a una percepción correcta. Tienes baja autoestima, le dicen a la persona. Es que no te has tratado, no has buscado ir a hablar con alguien para poder tener y recuperar tu dignidad como persona. La sociedad, los profesionales, estos psicólogos de hoy, seculares, buscan hacer sentir bien a las personas, utilizar palabras calmadas, emplear un tono de voz dulce, animarte a calmarte, a respirar profundo, a encontrar esa plenitud emocional o como ahora mencionan, el mindfulness. La idea de todo esto radica en que en tus propias fuerzas el hombre puede ser libre de toda ansiedad, de las consecuencias del pecado. Y esto es completamente antibíblico. Porque lo que vemos a lo largo de la Escritura es que sí, el problema lo tenemos, vive con nosotros, de hecho en ocasiones lo consentimos tanto que permitimos que nos domine, de manera que experimentamos las consecuencias de nuestra carne, del pecado, que busca dirigir nuestras vidas en el camino equivocado. Y es por eso que en esta tarde me gustaría que en Lucas capítulo 9, versos 46 al 50, podamos identificar 3 obstáculos que nos privan de vivir como siervos de nuestro Señor Jesucristo. Obstáculos para servir o obstáculos que nos desvían la mirada y nos llevan en la dirección opuesta a lo que implica vivir como siervo de nuestro Señor Jesucristo. El primero de ellos será la autoexaltación, verso 46. Autoexaltación, verso 46. Veremos también el autointerés, verso 47 y verso 48. Y finalmente, autocentrismo, verso 49 y 50. Autoexaltación, autointerés, autocentrismo. Dice la palabra de nuestro Dios, verso 46. Lucas capítulo 9, y se suscitó una discusión entre ellos sobre quién de ellos sería el mayor. Entonces Jesús, sabiendo lo que pensaban en sus corazones, tomó a un niño y lo puso a su lado y le dijo: el que recibe a este niño en mi nombre, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe a aquel que me envió, porque el que es más pequeño entre todos vosotros, ese es grande. Y respondió Juan, dijo: Maestro, vimos a uno echando fuera demonios en tu nombre y tratamos de impedírselo porque no anda con nosotros. Pero Jesús le dijo: no se lo impidáis, porque el que no está contra vosotros está con vosotros. Señor, en esta tarde es nuestro anhelo el poder meditar en tu palabra, estudiarla, sobre todo atesorarla para ponerla por obra. Por favor, permite, Señor, que nuestro tiempo continúe siendo un tiempo donde tu nombre sea glorificado, donde continúe, Señor, nuestras vidas dando honor, reconocimiento y mostrando una gratitud por todo lo que tú haces. Gracias por tu iglesia, Señor, en esta ciudad. Gracias por tu iglesia alrededor del mundo. Gracias por lo que tú estás haciendo y gracias, Señor, por mover los corazones de tantas personas alrededor del mundo, de tus hijos, para continuar apoyando, para continuar orando y estando ahí en la brecha por tantos y tantos siervos tuyos alrededor del mundo. Señor, te agradecemos por tu obra, por la manera en que tú permites, Señor, que tu palabra continúe siendo proclamada a lo largo y ancho de este mundo. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Lucas capítulo 9. A lo largo de Lucas capítulo 9 existen situaciones que son propias particulares de este evangelio. Ustedes saben, Lucas dirigido a Teófilo, esta primera volumen de ambos escritos, Lucas y Hechos. Ambos vienen a formar parte de este compendio que Lucas escribe con el propósito de poder mostrar de manera fiel, de manera correcta, de manera diligente la vida de nuestro Señor Jesucristo.
Y no solo eso, sino la vida y la manera en cómo esta primera iglesia, cómo es que los discípulos obedecen el mandato del maestro. Y en Lucas capítulo 9 particularmente nos hemos encontrado con cosas muy interesantes. Y si uno tiene la oportunidad, les animo a que puedan ver en sus Biblias, verso 9 del capítulo 9. Herodes dice: a Juan yo hice decapitar. ¿Quién es entonces este de quien oigo tales cosas? Y procuraba verle. ¿Qué quiere decir esto? Que en el contexto Herodes sabía que había alguien que estaba haciendo grandes obras, y no solamente eso, sino que estaba proclamando con autoridad el mensaje del reino de Dios, por lo que él dice: yo a Juan yo lo decapité. ¿Quién es este? ¿Quién es este? Y esa pregunta viene a ser respondida a lo largo del capítulo 9. Versos 10 al 17 nos encontramos con el relato de la alimentación de los 5,000. De alguna manera, lo que hace Lucas aquí en su acomodo, inspirado por el Espíritu, es: Herodes, ¿quieres saber de quién se trata? ¿Quieres saber de quién estamos hablando? ¿Quieres saber quién es este hombre genuinamente? Bueno, comencemos. Es este quien alimenta a 5,000, el dueño de todo lo creado, soberano, y quien además puede permitir que una multitud pueda comer y ser saciada, a pesar de solo tener 5 panes y 2 peces. Verso 20, vean ahí conmigo. Jesús les dice: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Pedro responde: el Cristo de Dios. ¿Hay duda de quién es? Herodes está preguntando: ¿quién es este? Yo a Juan hice decapitar. Y Lucas, inspirado por el Espíritu, primero presenta esta escena de la multiplicación, de los panes y los peces, la alimentación de los 5,000. Y ahora, ¿qué sucede? Nos presenta la declaración del apóstol Pedro, quien le dice: tú eres el Cristo. Pero este Cristo les dice a sus discípulos, verso 23 del capítulo 9, un pasaje muy conocido por todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Empieza a tornarse un poco tensa la situación. Pues si bien es cierto, Pedro responde correctamente con respecto al Cristo, y si bien es cierto, él tiene el poder no solo para calmar el mar, echar fuera demonios, para sanar enfermos, como lo viene narrando Lucas hasta este momento, sino también para multiplicar y alimentar millares. Esto no significa exactamente que vaya a tratarse de que los discípulos de Jesús vayan a vivir una vida llena de comodidades, sino que el llamado es a la negación, a tomar la cruz y seguirle cada día. Vean ahí conmigo el verso 35. Una vez que sucede la transfiguración, ahí Pedro, Juan y Jacobo lo ven. Una voz sale de la nube que decía: este es mi hijo, mi escogido, a él oíd. A él debemos oír. A él es a quien la sociedad debe prestar atención. Sus palabras, palabras de vida eterna. Palabras que aunque el cielo y la tierra pasen, sus palabras no pasan. Continúan siendo relevantes, y es el mensaje que predicamos, el mensaje que se proclama desde este púlpito y que se procura predicar y proclamar a lo largo de este mundo, porque sabemos que es a través de la palabra que hay nuevo nacimiento siendo producido en el corazón de muchos. En palabras de Santiago, en capítulo 1, en palabras del apóstol Pedro, somos nacidos de nuevo por la palabra de verdad. A él debemos escuchar. Es importante para los discípulos escuchar las palabras de Jesús. Verso 44, el mismo capítulo 9, vean lo que sucede. Haced que estas palabras penetren en vuestros oídos. El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Verso 45, pero ellos no entendían estas palabras y les estaban veladas para que no las comprendieran, y temían preguntarle acerca de ellas. Mis hermanos, esto nos sirve de contexto para adentrarnos en nuestro pasaje de esta tarde. ¿Por qué? Ante la grandeza, ante los milagros, ante la multiplicación de los panes, ante la alimentación de los miles, ante el poder y la autoridad con la que Jesús proclamaba el Evangelio, los discípulos bien pudieron decir: estamos del lado correcto, nada nos va a parar, estamos con el bueno, ¿verdad? Y Jesús les hace ver y les dice: ¿quieren seguirme? Es necesario que se nieguen. Y no solo eso, sino que les adelanta y les dice que estas palabras penetren bien en sus oídos. El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de pecadores. Pero ellos no entendían.
No querían entender, no estaban dispuestos a entender, temían preguntarle acerca de ellos porque, pues, lo dice el texto, les estaban veladas para que no las comprendieran. Era necesario que ellos pudieran entender lo que se avecina, lo que se viene, pero, verso 46, la autoexaltación, el primero de estos obstáculos para todo siervo del Maestro. El primero de los obstáculos que nos privan de vivir como siervos de Él, la autoexaltación. Ellos entraron en discusión sobre quién de ellos sería el mayor. Puede ser. ¿Qué está pasando con los discípulos? A veces también leemos la Escritura de esa manera, ¿verdad? Volteamos a ver el texto y decimos, ¿cómo puede ser Pedro tan terco? ¿Cómo pueden ser los discípulos tan tercos? Y no nos damos cuenta que realmente vemos reflejado pues la debilidad de la carne. Y la misma manera en cómo nosotros a lo largo de diferentes situaciones también somos desviados de prestar nuestra atención y enfocarnos en lo que realmente importa. Es más fácil afanarnos, es más fácil preocuparnos, es más fácil hacer nuestro uso de nuestro tiempo para todo aquello que no trae gloria a Dios. Es más fácil para nosotros el dudar, tal y como le sucedió a los discípulos. En el camino, nos dice Marcos capítulo 9, una vez que habían llegado a Capernaum y que estuvieron en la casa, Jesús les pregunta y les dice, ¿qué es lo que ustedes disputaban en el camino? Verso 34 de Marcos 9. Los discípulos callaron porque en el camino habían disputado entre sí quién sería el mayor. Había una competencia ahí, había una discusión, había ahí un intercambio verbal, ideas en conflicto. Porque lejos de estar pensando en las multitudes, en cómo poder servir, en cómo poder parecerse más a Jesús, en cómo poder imitar su vida y disciplina en oración, cómo poder ser más cercano a lo que el Señor está buscando, lo que ellos estaban discutiendo era quién de ellos iba a ser el mayor, al de mayor importancia. Y esta situación por la cual los discípulos discuten se presenta en más ocasiones. Ustedes recordarán también que en Mateo capítulo 20, ahí en los versos 20 y el 28, tenemos la situación donde la mamá de dos discípulos también tiene eso en su corazón. Y es la mamá de Juan y Jacobo, quien intercede buscando un lugar privilegiado. ¿Para quién? Para sus hijos, sus retoños, sus bebés. Pues quería que tuvieran ahí un asiento privilegiado. Y pues la mamá, pues así, ¿verdad? Como cuando la mamá lleva a los niños al kinder y se lo encarga mucho a la maestra y luego ahí los va llevando a la primaria y cómo la mamá se queda ahí afuera por las rejas. Aquí no se ve mucho eso, ¿verdad? Pero si alguno de ustedes lo vivió, pero es usual por ahí que en las escuelas públicas allá en México, pues las mamás se quedan por ahí esperando la hora del refrigerio, la hora del lonche, el recreo, y por ahí esperándole con un taquito y viendo si el niño está. A lo mejor algunos de ustedes lo vivieron, a lo mejor ustedes lo vieron, pero pues las mamás con ese deseo y la mamá de Jacobo y Juan pues buscando interceder por ellos. ¿Qué es lo que había en el corazón? ¿Cuál era la motivación de eso? Mis hermanos, aún en la antesala de la crucifixión, ahí en Lucas capítulo 22, en el verso 24, Lucas 22, 24, se nos dice que se suscitó entre ellos un altercado sobre cuál de ellos debería ser considerado como el mayor. Eso quiere decir que momentos antes de todo lo que vendría a acontecer, los discípulos continuaban discutiendo y viendo entre ellos quién sería el mayor. Y sabes, interesante que entre ellos también estaba Judas, ¿no? Y todo en los corazones de estos 12 hombres buscando, priorizando el ser el mayor. Tú recordarás, ninguno de los discípulos lavó los pies de uno de sus amigos. Jesús, siendo maestro y Señor, fue el que lo hizo. ¿Qué significa realmente esto para los discípulos? La verdad es que los discípulos no habían entendido el mensaje del verso 23, no habían entendido lo que implicaba negarse a sí mismos, tomar la cruz y seguirle cada día. Se refuerza lo que vemos en el verso 45. Los discípulos no entendían realmente lo que estaba pasando. Es interesante que aun cuando Pedro y Juan compadecen ante el concilio de los gobernantes, de los ancianos y los escribas, en Hechos capítulo 4, ya
meses adelante, la reacción de estos, es decir, de los gobernantes, de los ancianos y los escribas, al escuchar el mensaje de salvación, al escuchar el evangelio proclamado por Pedro y por Juan, es decir, estos hombres son hombres sin preparación, sin letras, del vulgo. Hechos 4, verso 13. En otras palabras, estos discípulos que estaban ahí peleándose por quién era el mayor, a los ojos de las autoridades de la época no eran más que hombres sin educación. Lo cual es interesante porque nos damos cuenta que el pecado, el orgullo, la soberbia no hace diferencia en cuanto a preparación académica, logros o estatus económico. Muchas veces tendemos también a pensar eso, ¿verdad? Es que los más desfavorecidos económicamente, pues ellos no pueden ser soberbios. Y no, estoy seguro que más de alguno de los presentes se ha dado cuenta de eso. La soberbia no hace diferencia con nada más los ricos o clase media, no, es algo para todos. El corazón del hombre es sumamente engañoso, terco, soberbio, negando una y otra vez lo que el Señor hace. Desafortunadamente en ocasiones, así como vemos algunos que cuando están en su cama en un hospital se muestran sensibles a la palabra, hay otros que aunque suceda lo que suceda, continúan en su soberbia, negando y buscando por todos los medios continuar endurecidos ante la verdad del evangelio. Eso es lo que produce el pecado. Un deseo de que tú tengas la razón, de que la manera en que tú lo haces es lo correcto, así como me enseñaron. A los ojos de la sociedad, los discípulos eran personas sin preparación, pero en ellos existía esa lucha de querer ser el mayor. El maestro les había hablado, les había hecho ver lo importante que era el poder negarse para ser discípulos, pero ellos estaban siguiendo aquello que su corazón les marcaba, el deseo de autoexaltación. Yo quiero ser el mayor, yo quiero ser, no, a mí me toca, no, a mí me toca. Y si hay algo en la Biblia, mis hermanos, con referencia al orgullo, es que no hay lugar para en la vida del Hijo de Dios. Tanto Isaías 57:15 como Isaías 66:1-2 nos habla de aquel que es alto y sublime. El cielo su trono y la tierra estrado de sus pies. Y aquel que habita en la altura y en la santidad, de igual manera lo hace con él quebrantado y humilde de espíritu. Miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla mi palabra. No hay lugar para la autoexaltación, no hay lugar para el buscar anhelar los primeros lugares, el reconocimiento humano. Más bien, el ejemplo de nuestro Maestro, el ejemplo de nuestro Salvador es un ejemplo de servicio, un ejemplo de buscar el bien, un ejemplo de autonegación para buscar servir a mis hermanos, al otro, al prójimo. El Dios que gobierna sobre todo, el alto y sublime, el eterno y poderoso y santo Dios, debe hacer temblar nuestro corazón con su palabra de manera que podamos genuinamente vivir en esa pobreza y humildad de espíritu, sabiendo que hemos recibido por pura gracia un regalo inmerecido. Y hoy por su amor, adoptados como hijos, podemos ser llamados hijos de Dios. Y de igual manera, porque Él es quien produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad, es que nosotros podemos confiar en que Él, al ser fiel, santo y justo a su palabra, perfeccionará esa obra que ha comenzado en nuestras vidas. Filipenses 1, Filipenses capítulo 2. Oh hombre, Miqueas capítulo 6, verso 8, Él te ha declarado lo que es bueno y que pide de ti, solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Miqueas 6, 8. Y este mensaje no cambia. En el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento hay armonía. Y por eso en las cartas a los Efesios y a los Colosenses el apóstol Pablo les dice: yo les ruego que andéis como es digno de la vocación con que habéis sido llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Efesios 4, 1 al 3. Efesios 4, 1 al 3, Colosenses 3, 12 al 13.
Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. Habrá esos momentos de tensión. Los discípulos lo estaban viviendo. Pero si te das cuenta, la raíz del problema, porque es muy fácil, y esto es parte de lo que es la consejería bíblica, es muy fácil nosotros poder distraernos con la discusión, con la exterior, con las ramitas, con las ramitas, con las florecitas que van saliendo. Pero el problema no es estar nosotros atendiendo esos síntomas, sino ir a la raíz del problema. Desviar la atención y pensar, no, es que este discípulo le alzó la voz al otro y mira, no debe hablar con esas palabras. Desviarnos con lo externo nos va a hacer enfocarnos en aquello realmente que es temporal, pasajero y que puede ir cambiando. Los síntomas pueden ir cambiando. De la misma manera como cuando el doctor va diagnosticando la enfermedad del paciente. Si tiene fiebre, si tiene tos, bueno, debe haber algo que está ocasionando eso. Y no es que solamente queremos atender la tos o queremos atender la fiebre, queremos atender la infección. Y lo que debe ser atendido en el corazón del hombre cuando hablamos del deseo de superioridad, el deseo de exaltación, es el corazón. Porque se deja ver. De la abundancia del corazón habla la boca, lo sabemos. Y aquello que debe distinguir al siervo de Cristo, al creyente, es un deseo de negación, de tomar la cruz, de seguirle, de procurar esto que acabamos de leer en Efesios 4 y Colosenses 3, vestirnos de humildad, soportándonos unos a otros, con paciencia, con paciencia. La autoexaltación se refiere al acto de elevarse a uno mismo en estima, valor e importancia, de manera excesiva o desproporcionada. Por eso es que se convierte en un obstáculo. Yo merezco que me traten de cierta manera. Los discípulos tal vez, yo dejé tantas cosas. Yo dejé esto, yo dejé el otro, yo dejé esto. Yo merezco. Y eso mismo sigue siendo parte del vocabulario de las personas. A mí me deben de tratar de esta manera. Yo fui enseñado a que y empezamos a imponer estas ideas, donde estamos nosotros deseando y buscando que las cosas se hagan como nosotros queremos. Desafortunadamente esto llega hasta la iglesia, mis hermanos, de manera que venimos a la iglesia y nos molestamos y tenemos problemas con los otros porque decimos, es que no me tratan de la manera correcta, es que en la iglesia hacen esto, la iglesia hacen otro, es que en la iglesia no van a hacer las cosas para complacerte a ti. Pero como nos gusta que las cosas se hagan como nosotros queremos, nos gusta tener el control, tendemos a perder completamente la perspectiva y lejos de convertirnos en siervos de nuestro Señor, negándonos día con día y buscando soportar a nuestros hermanos en amor, mostrando paciencia, benignidad y mansedumbre. No. Aquí se tienen que hacer las cosas así, porque así y así. Es un obstáculo para vivir de manera correcta delante de Dios. El autointerés, verso 47 y verso 48. Vean conmigo ahí. Jesús, percibiendo los pensamientos de sus corazones, tomó a un niño y lo puso junto a sí. Y les dijo, cualquiera que reciba a este niño en mi nombre, a mí me recibe. Y cualquiera que me recibe a mí, recibe al que me envió. Porque el que es más pequeño entre todos vosotros, ese es el más grande. Vean ahí cómo Jesús percibe los pensamientos, lo que está pasando en los corazones, entiende, percibe aquello que está buscando tomar ese lugar en el corazón de los discípulos, sabiendo lo que pensaban en sus corazones. Toma un niño y lo pone junto a sí. En Marcos capítulo 9, verso 35 se nos dice que Él se sienta, llama a los 12 y les dice, si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Ahí radica el significado de la verdadera grandeza, Marcos 9:35. Jesús, al conocer exactamente la lucha que hay en el corazón, toma a un niño
y lo pone junto a sí. Mis hermanos, los niños eran los menos importantes en la sociedad en aquel momento. En el contexto del judaísmo, la ley nos enseñaba a niños menores de 12 años y por lo tanto se consideraba una pérdida de tiempo pasar tiempo con ellos. Por lo que recibir a un niño significaba para ellos ser el siervo de una opinión, ser siervos de la opinión menos respetada de la sociedad. ¿Qué tiene un niño que yo deba prestar atención? ¿Qué tiene un niño de valor para yo recibirle? En otras palabras, a la altura de la supuesta discusión y respeto que había en aquel momento, no había algo importante que escuchar de parte de los niños. No eran respetados. La idea es presentarse, como lo vemos ahí, al presentar a este niño, y la idea es que la audiencia pueda comprender que hay algo importante, pues Jesús dice: cualquiera que reciba a este niño en mi nombre, a mí me recibe, y cualquiera que me recibe a mí, recibe al que me envió. Un autor lo resume en el hecho que nuestra relación con Dios es la que nos permite apreciar el valor de otros. Recibir al prójimo en el nombre de Jesús es precisamente honrar a Dios mediante el reconocimiento de que mi prójimo también es creado a la imagen de Dios. Implica hacerlo de acuerdo a lo que Jesús instruye. Lo hacemos por su causa, la causa de nuestro Señor. Ven ahí. Cualquiera que me recibe a mí, recibe al que me envió. Cualquiera que recibe a este niño en mi nombre. Porque el que es más pequeño entre todos vosotros, ese es el más grande. ¿Y esto de dónde salió? Son como ideas que chocan, contracultural. El pastor John MacArthur comenta lo siguiente, y cito: los grandes no son los que se abren paso a empujones y buscan que les den honra, sino aquellos que humildemente se someten a otros, considerándolos más importantes y velando por los intereses de ellos. Fin de la cita. Y esto está comentado en base a Filipenses capítulo 2, verso 3. Recuerdan ustedes el preámbulo para este precioso himno cristológico donde se nos anima, se nos manda a que prestemos atención al mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. Mis hermanos, Jesús les hace ver y reta ese entendimiento y ese deseo de poder ser el primero, y presenta a este niño que a los ojos de la sociedad no tiene valor, no tiene importancia su palabra, su opinión, y les dice: pero si lo reciben en mi nombre, si lo reciben de acuerdo a mi voluntad, si lo reciben pensando y meditando que están buscando honrarme, a mí me recibe, y cualquiera que me recibe a mí, recibe al que me envió. No se trata de las apariencias, no se trata de la persona, se trata de lo que hay en tu corazón y la manera en que tú estás buscando servir a aquel que está a un lado tuyo. De hecho, más adelante, se recordarán ustedes, viene un abogado de la ley, uno de estos hombres respetados, y le hace ver a Jesús y le dice: ¿quién es mi prójimo? ¿Recuerdan? ¿Quién es mi prójimo? Jesús le hace ver y le dice: ese samaritano, el cual, de igual manera, los judíos despreciaban. No fue la autoridad religiosa, no fue el levita, no fue el sacerdote, fue el samaritano que se acerca y ayuda a aquel en necesidad. ¿Quién es mi prójimo? ¿Estás siendo tú el prójimo de alguien? En eso se convierte la parábola del buen samaritano. ¿Prójimo de quién estás siendo tú? ¿A quién estás sirviendo? ¿A quién estás mostrando amor? Ese amor que has recibido de parte de Dios. En este caso, nuevamente, un dicho contracultural. Si bien es cierto, en Lucas capítulo 10 se nos habla de los samaritanos que también eran rechazados. Ahora se nos habla aquí del niño, y otra vez hacerle ver a los discípulos: buscar ser el más grande significa servir, servir y servir. Es necesario desechar esos aires de grandeza. Implica poder entender que no somos los más importantes, no tenemos las mejores ideas, no somos tan buenos como creemos en nuestros propios ojos. Pero esto es una lucha continua con nuestro ego, con nuestro pecado, con nuestro corazón,
Porque al ver lo que has hecho, al compararte con otros y siempre verte mejor, pues va elevando nuestro entendimiento de nosotros mismos. No es baja autoestima lo que tiene el hombre, no es baja autoestima de lo que sufre la sociedad, es una alta, muy alta autoestima. La identidad del siervo nos lleva a actuar, a practicar y a poner manos a la obra. Por eso el llamado de tomar la cruz es algo diario, ¿verdad? Verso 23, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Jesús ya había mencionado esta verdad ahí en Lucas capítulo 6, cuando les dice, bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. En contraste con el rico, con el orgulloso, que ya tiene su recompensa, Lucas 6, 24, de los pobres es el reino de los cielos. Aquellos en necesidad, aquellos que no están buscando hacer menos al prójimo, aquellos que entienden que el prójimo fue creado a imagen de Dios y que al prójimo, sin importar la apariencia, su condición, se le debe atender, se le debe escuchar, se le debe servir, se le debe amar. Los discípulos en aquel momento veían a un niño y decían, ¿qué me va a ofrecer este niño? ¿De qué puede hablar este niño? ¿Qué valor tengo? ¿Qué voy a obtener yo al pasar tiempo con un niño? Es una pérdida de tiempo, más bien. El autointerés, la tendencia o motivación de actuar de acuerdo con lo que me beneficia a mí, sin considerar ni priorizar a los demás. ¿Qué voy a ganar yo pasando tiempo con este niño? Podían pensar en aquel momento. ¿Qué voy a ganar yo al recibir a este niño? ¿No hay beneficio? ¿No hay nada que vaya a ganar? ¿No estoy recibiendo nada? No muestro amor, no muestro cuidado, no muestro compasión. La autoexaltación, hermanos, ese deseo de ser el mayor, el autointerés, ese deseo de estar buscando de manera interesada beneficios, haciendo menos a unos, haciendo menos a otros, no teniendo y no mostrando amor al prójimo, son obstáculos para el siervo del Señor. Y es una lucha continua, lo sé, porque nuestra carne lo que quiere es recibir algo, premios, reconocimientos. Piensa en lo siguiente, así fuimos criados en nuestra sociedad. Desde chiquitos nos portamos bien y nos dan un premio. Sacamos buenas calificaciones y nos dan diplomas. Vamos avanzando los grados y hay una graduación. Llegamos a cierto nivel donde ahora ya hay becas. ¿A quiénes? A los mejores. Hay una competencia y ¿a quiénes premian? Al primero, el segundo y el tercer lugar. El esfuerzo es recompensado. Así es como fuimos criados a lo largo de nuestra infancia, nuestra juventud. Hay premios de puntualidad, hay premios. ¿Por qué? Porque se busca premiar y fomentar eso, el esfuerzo y el recibir reconocimiento. Y los niños en ocasiones pues son muy motivados a eso, a que me vean, a que me aplaudan, a que reciba el reconocimiento, porque eso es lo que yo quiero, que mi pared esté llena de estos diplomas. Y no necesariamente es que esto nos lleve a no ser trabajadores diligentes, ni esforzarnos por ser de testimonio en nuestros trabajos. No estoy hablando de eso, hermanos. Estoy hablando de la motivación por querer ser recibidos, aplaudidos, reconocidos por la sociedad. Premiados. Y esto también se convierte en un obstáculo en el tema de la salvación. Porque usted y yo sabemos cuál fue nuestra participación en el nuevo nacimiento. Ninguna. Así como en nuestro nacimiento físico nosotros no tuvimos participación, en nuestro nuevo nacimiento es la palabra que obra. Es por gracia que somos salvos. Y esto choca en la mente del hombre. ¿Cómo? ¿Yo no hice nada? Pero yo estoy acostumbrado a esforzarme para tener resultados. Yo estoy criado de esta manera. Yo me arrepentí, yo dejé de hacer, yo hice una oración, porque estamos en esta sociedad donde tenemos que recibir atención y por eso es que todo esto se convierte en obstáculos para llegar a la salvación, para vivir vidas dignas del llamado
de Dios, la autoexaltación y el autointerés. Y finalmente, hermanos, versos 49 y 50, el autocentrismo. Respondiendo Juan le dijo: Maestro, hemos visto a uno que echaba fuera demonios en tu nombre y se lo prohibimos porque no sigue con nosotros. Jesús le dijo: no se lo prohibáis, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Entonces respondiendo Juan, dice Lucas, ¿verdad? Imagínense a la persona que está leyendo esto por primera vez. Tal vez uno pensando: ay, hasta que alguien cuerdo va a hablar aquí, ¿verdad? Entonces respondiendo el discípulo amado, qué bueno que va a tomar la palabra a este discípulo cercano al corazón de Jesús y va a ayudar aquí. Y nada. ¿Qué es lo que dice Juan? Maestro, hemos visto a uno que echaba fuera demonios en tu nombre y se lo prohibimos. Justo en el mismo capítulo se había leído acerca del fracaso con respecto a esto. Y es que los discípulos no lo habían podido hacer. No sé si ustedes recordarán ahí a partir del versículo 37 en adelante, se nos menciona a este hombre que le suplicaba a Jesús que viera a su hijo. Dice el versículo 40, rogué a tus discípulos que le echaran fuera el demonio y no pudieron. Así que los discípulos se habían enfrentado de manera previa a una situación donde no habían podido echar fuera un demonio. Y aquí Juan viene y les dice: mira, maestro, para que sepas que estamos contigo, vimos allá a alguien que estaba echando fuera demonios en tu nombre y se lo prohibimos. Yo creo que esperando esa palmadita en la espalda, ¿verdad? Esperando ese, bien hecho, Juan. Porque no nos sigue, porque no está con nosotros. Tenemos que detenerlos. Esto es de manera continua, es en el original, se lo prohibimos, o sea, están continuamente prohibiendo. Eso es una actitud, una disciplina que ellos ya tenían. Allá está predicando aquel, parece que está con nosotros, pero no, prohíbanlo, nada más nosotros somos aquí. Jesús le dice: no se lo prohíbas, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. No hay ninguno que haga milagro en mi nombre que luego pueda decir mal de mí, dice Jesús en Marcos 9:39. Jesús les dice de manera enfática que no se lo prohíban, no se lo prohibáis. Realmente estaban haciendo lo que los discípulos debían hacer, estos a quienes se les estaba prohibiendo echar fuera demonios. Y no conocemos los detalles, pero sabemos lo más importante, mi hermano: Dios es soberano y tiene control de todo y permitió que esto sucediera. Para testimonio de ellos y el día de hoy, para nosotros también, escudriñar nuestro corazón. Este hombre seguramente estaba dependiendo del Señor, sirviendo a otros en el nombre de Jesús y de alguna manera estaba dando ejemplo de lo que había aprendido, de lo que había escuchado. Los discípulos estaban permitiendo que su corazón se llene de un celo por su grupo, y no solo por eso, sino por su posición cercana a Jesús. Por eso hablamos de autocentrismo. Somos nosotros, los escogidos, los únicos, los verdaderos, los cercanos aquí a Jesús, los que recibimos, somos nosotros. Los discípulos se creían pertenecer a un grupo seleccionado, a un grupo VIP, ¿verdad? Privilegios, reconocimiento, comida. Y no estaban dispuestos a que nadie que no fuera parte del grupo hiciera el bien a otros. Porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. El ejemplo es claro. No hay necesidad de implementar una crítica destructiva, sino poder venir con disposición para servir. Mis hermanos, en Hechos capítulo 18 vemos el ejemplo de Priscila y Aquila, porque lo que sucede es que ven a Apolos, un judío natural de Alejandría, que había sido instruido en el camino del Señor, pero solo conocía el bautismo de Juan. Y cuando Priscila y Aquila lo oyen, lo llevan aparte y le explican con mayor exactitud el camino de Dios. En otras palabras, mostraron esa compasión, mostraron ese amor, mostraron ese cuidado. Aquí hay un hermano, no está tan maduro en la fe, está creciendo, vamos a ayudarle. No lo conocíamos tal vez, no estaba en nuestro grupo. Es una reacción madura. En cambio aquí con los discípulos
No, lo más fácil, ¿verdad? No, eso no. Y se creían con la autoridad para estar prohibiendo gente. Ahora, hermanos, esto no significa que cualquier enseñanza debe ser aceptada o que estamos dispuestos a hacer alianzas sin discernimiento. No. El apóstol Pablo le escribe a Tito y le dice que hay hombres contumaces, habladores de vanidades y engañadores que es necesario taparles la boca. Entonces no se trata aquí de estar siendo muy permisivos y cediendo en las convicciones bíblicas. No se trata de eso. Claramente lo que se trata aquí es mostrar ese corazón de siervo, que lejos de sentirse privilegiado, VIP, parte de este clan o de este grupo, de la verdad, decimos nosotros, ¿verdad?, de la sana doctrina. Todos los demás están en mala doctrina, yo estoy en sana doctrina. No lo decimos, pero damos ese mensaje. Y muchas veces hay eso de orgullo en nuestro corazón. Y no hay compasión para realmente orar por aquellos que no han aprendido, que están bebés inmaduros y lejos de mostrar compasión y amor estamos como los discípulos. No vayas ahí, no escuches eso, no hagas lo otro. Sin mostrar con nuestro testimonio lo que la sana doctrina debe producir. Lo que acabamos de leer hace un momento: mansedumbre, templanza, benignidad y con paciencia mostrar ese amor al prójimo. ¿Amamos a Cristo? ¿Amamos al Señor? El apóstol Pablo dice: si Cristo es proclamado, en esto me regocijo y en esto me regocijaré. La envidia, el celo, el hecho de ver solo por nosotros nos conduce al error, cuando en ocasiones debemos darnos cuenta que si lo esencial lo tenemos, que si el evangelio de salvación en Cristo lo compartimos, si las doctrinas esenciales bíblicas forman parte de aquello con lo que estamos de acuerdo, servimos al mismo Señor y estamos juntos en lo esencial. Pero el autocentrismo es un término y un obstáculo, porque es una tendencia de verse a uno mismo como el centro de atención, de considerar solamente tus propias necesidades, de considerar solamente tus deseos y solamente tus perspectivas, y hacer menos a los demás. El pecado no es otra cosa que un alejamiento de Dios y una centralización en uno mismo, decía el puritano Stephen Charnock. El mundo hoy nos dice que la autoestima, que la autocompasión, que la dignidad debemos de estarlas practicando, ejercitando. Y el Evangelio nos lleva y nos dicta que la práctica diaria la cual debemos estar ejercitando es la negación diaria, tomar nuestra cruz y seguir al Maestro. No necesitamos de las estrategias de este mundo, no necesitamos el darnos abrazos a nosotros mismos para poder sentirnos mejor. Lo que necesitamos es el abrazo que procede del amor perfecto de nuestro Dios en la persona de Cristo y su Evangelio, que nos dice: vengan a mí los que están trabajados y cansados y yo los haré descansar. Mateo 11:28. No caigamos más en el engaño de ver por nosotros mismos bajo las perspectivas del mundo. Hermanos, hay alguien que nos conoce mejor y que sabe lo que necesitamos, y esto es escuchar la verdad, porque al escuchar la verdad seremos verdaderamente libres. Estos tres obstáculos, la autoexaltación, el autointerés, el autocentrismo, nos va a mantener en el engaño y nos va a conducir a la destrucción. Si somos siervos genuinamente, hijos adoptados por gracia, tenemos un dueño, tenemos un Señor, tenemos una identidad, tenemos un propósito, pero no es lo que este mundo nos dice. Es vivir para la gloria de Dios, es proclamar a Cristo, es hacer discípulos, testificar la obra de su Espíritu en nuestra vida, amar y servir al prójimo, porque de esta manera es que estamos amando y sirviendo a nuestro Salvador. Oremos, hermanos. Señor, en esta tarde nuevamente agradecemos tu bondad, tu cuidado y tu palabra.
Gracias porque tú no nos has dejado solos, sino que hoy podemos, a la luz de tu palabra, Señor, ser dirigidos a vidas que puedan genuinamente reflejar un amor y un servicio al prójimo. Permite, por favor, que continuamente podamos estar luchando contra esos deseos de autoexaltación, esos deseos de querer vivir para nosotros. Y permite que día con día podamos negarnos a nosotros mismos, tomar esa cruz y seguirte a ti. En el nombre de Jesús oramos. Amén. 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 Gracias, hermano, por su mensaje. Por favor, pongámonos de pie.